Hola youtuberos, y aquí de nuevo, teniendo que refutar estupideces como siempre. Honestamente no ando con ganas de comentar mucho, así que vayamos a desmentir esta mierda. Vale, primero que nada necesito darles algo de contexto. El usuario que ven ahora en pantalla, en resumen subió un vídeo de 50 minutos entre comillas, refutando mis vídeos, aunque le primero de Dunga y que cabe aclarar, desmintió el vídeo desactualizado de mierda que tengo subido hace unos meses, que honestamente ni yo sé porque aún no lo he eliminado, y el otro es mi primer análisis al Slayer, y particularmente es en ese en el que me voy a enfocar porque ahí menciona lo más importante, así que bueno, ya pasemos a ver y refutar esta mierda. Y por cierto, si llegas a ver esto jefe de la ansiedad, ojalá no hagas otro videito súper largo, mejor directamente debate conmigo en Discord o aquí mismo en la caja de comentarios públicamente, y aclaro que si llego a pasarme con los insultos, es principalmente porque el mismo en otro vídeo me insultó, y ya esa fue una de las principales razones por las que hago esto. Pasemos a hablar primero de su resistencia. Primero que nada, en los testamentos del Slayer de Doom 2016, se narra como el asesino es completamente indestructible. Aquí les cuento directamente lo que dice el tercer testamento. Y en su conquista de las oscuras almas de los condenados, se vio su destreza. En su cruzada, el serafín le concedió una fuerza y una velocidad temibles, y con su poder destruyó los pilares de obsidiana de los templos de sangre. No mostró piedad contra las bestias de los 9 círculos. Indestructible, incorruptible, inflexible, el asesino de la muerte ansiaba acabar con el reino oscuro. Primeramente, Doom Slayer no es necesariamente totalmente indestructible, pues este punto lo esclareceré más en mi análisis propio, más una justificación, pero como dije anteriormente, no es totalmente indestructible. Me viene la necesidad de mencionar que mucho del lore nuevo está escrito a modo de leyenda y que de hecho los demonios dan testimonio de ello. Si bien claramente mencionan que es indestructible, incorruptible e inflexible, estas tres palabritas, indestructible, incorruptible e inflexible, si tomáramos estas tres palabras como propiedades físicas, puede referirse a que literalmente sea indestructible, cosa que no es. Incorruptible, aquí hablamos de que al Slayer no se le puede convencer de detenerse mediante sobornos o coacciones, cosa que evidentemente es el caso. E inflexible, cosa que físicamente no lo es, pues en ese caso el Slayer sería totalmente rígido como un tronco. Más bien es que no cambia de parecer sin importar nada, cosa que es el caso. A ver, literalmente la definición de testamento como mostre es algo que sirve como evidencia de un hecho, evento o cualidad específica. El mero hecho de que una sea imposible de que sea una cualidad física, o sea lo de inflexible, no implica que las demás se refieran solo a eso, sería algo estúpidamente redundante, y bueno, para demostrar que no es indestructible tendrías que mostrar al Slayer con heridas, lo cual jamás ocurrió. Respecto a lo de incorruptible, podría simplemente referirse a su alma, ya que el infierno puede corromper a las personas, pero en realidad, no has demostrado que el Slayer no es indestructible. Con eso de que está narrado a modo de leyenda, amigo, literalmente los testamentos están ahí como evidencia de lo que ocurrió, y claro que van a ser literales, ya que el infierno no tendría razones para romantizar o exagerar al Slayer, siendo que el infierno siempre se muestra a sí mismo como una fuerza imparable que consumirá todo sin importar lo que se intente. Por lo que sí, el asesino es totalmente indestructible. También en resistencia, pudo soportar la destrucción del núcleo de Vega, el cual poseía energía argent. La energía argent es más caliente que el calor absoluto. ¿Pero qué tanto es esto? Pues verán. Básicamente lo que ven en pantalla. El Doom Slayer literalmente estuvo enfrente del núcleo cuando explotó, y el resultado fue tan poderoso, que destruyó la realidad y el espacio-tiempo, y logró mandar al asesino a través de las infinitas dimensiones, hasta caer de golpe en el infierno y pudo levantarse como si nada. Que haya resistido la explosión del núcleo de Vega es sin duda impresionante y ciertamente sí es una hazaña de resistencia de tangible y cuantificable, pero es que hay dos pequeños problemas. Si bien estuvo frente a la detonación del núcleo de Vega, te cito textualmente, el resultado fue tan poderoso que destruyó la realidad, espacio-tiempo y logró mandar al asesino a través de infinitas dimensiones hasta caer en el infierno.
y levantarse como si nada. El problema es que Samuel Hayden dice esto. En cuanto se destruya el núcleo de Vega, el vacío de energía te arrastrará al infierno. Hemos ajustado tu destino a la ubicación del pozo. Usa el tesoro para apagarlo. Entonces, el portal del parque se cerrará para siempre. No permitirán a nadie acceder al pozo sin veneno. Pero seguro que eso no te quiere. ¿Qué quiero dar a entender con ese pequeño clip? Bueno, es que es muy sencillo. Si bien, sí es cierto que el núcleo de Vega tenía energía Argent y el Argent es muy poderoso, en ningún momento se menciona que el Slayer fue golpeado por una explosión tan poderosa como para destruir el tiempo, el espacio y la realidad y no sé cuántas cosas nos dijiste. Claramente fue más bien teletransportado. Digo, el mismo Samuel Hayden te lo dice. El Slayer sería arrastrado hacia el infierno y que ajustaría hacia dónde iba a caer. Fue teletransportado. Exactamente cómo es que ser teletransportado es una hazaña de resistencia. Digo, igual ya hay algo que yo dejé por ahí en el aire, pero no entiendo cómo es que una hazaña de resistencia se puede basar en la teletransportación. Es medio raro eso. Esto literalmente no desacredita nada, ya que la explosión tuvo que hacer contacto con el cuerpo del Doom Slayer para que eso sucediera. Entonces, independientemente, el Slayer aún tomó la explosión. Y tanto él como el traje de Pretor salieron ilesos. Además, ya se dijo que Vega tenía que ser destruido para que Slayer fuera trasladado al infierno, lo que implica que el Slayer tuvo que soportar la explosión antes de ser arrojado a través de las dimensiones. Tu excusa es simplemente estúpida, y obviamente tuvo que destruir la realidad y espacio-tiempo para acceder al infierno. Explícitamente dicen que el portal que generaría una explosión de esa magnitud los enviaría al corazón del infierno. El infierno es un reino ilimitado por los límites del espacio, el tiempo o la dimensión, y explícitamente está fijado fuera de los límites del universo conocido, junto a Urdak, el cual es descrito como tierras más allá del plano mortal. Pero aún no es todo, falta algo muy característico del Slayer, su traje de Pretor. Esto será bastante corto, pues en resumen el traje es totalmente indestructible e impenetrable. Ya expliqué con anterioridad que si bien el Argent es muy poderoso, decir que llega al calor absoluto es una exageración de escala galáctica. ¿Qué mierda? ¿En qué puto momento explicaste algo así? Cito textualmente. Esto produce una reacción exotérmica donde las temperaturas registradas dentro del plasma han excedido los límites teóricos previamente aceptados. Y la otra es que las propiedades del Argent es que es autocontenible. Es decir, no puedes comparar la explosión del Argent con por ejemplo una carga de TNT o una fisión nuclear, más allá de que el Argent sea una forma de plasma. Por lo que si bien te doy la razón que el Slayer es sumamente resistente por soportar una explosión Argent, mas no justifica que sea indestructible. Y en cuanto a la resistencia de la Pretor, como dije, hay muchas cosas que se dejan a la interpretación debido a la narrativa. No me sorprende que un demonio hable del miserable y mencione que la Pretor es impenetrable e inflexible. ¿Y cómo no vas a pensar eso? Tienes un tipo masacrando toda tu especie durante siglos. Es como cuando, por ejemplo, los miembros del Covenant le adjudicaban propiedades sobrenaturales al jefe maestro o a los demás Spartans. Pero estos no tienen nada de sobrenatural. Pues para ti habrá quedado a la interpretación, yo lo veo todo de forma muy clara, y aún no demuestras que el Slayer no es indestructible, simplemente estás limitándote a decir que está narrado a modo de leyenda. Vamos, muéstrame evidencia real de que el traje de Pretor o el Slayer no son indestructibles, o mejor ve cerrando ya el orto que apenas vamos empezando y ya me cansé de escuchar tantas idioteces. En serio, sospecho muy seriamente de que eres proveniente de Reddit. Como dato extra, la armadura también parece ser capaz de resistir a la distorsión de la realidad, pues no es afectada luego de la explosión del núcleo de Vega, ni tampoco durante la pelea con el icono del pecado, el cual estaba destruyendo la realidad. Cito el códice de 2016, por no decir que el mismo códice menciona textualmente: el traje se extrajo de una roca y se limpió y se sometió a numerosas pruebas de tolerancia y se descubrió que era casi impermeable al daño. Pequeños receptores en los guantes y la placa del pecho que atraían el plasma Argent y lo disipaban a través de tubos capilares en la subestructura. Lo que reitera mi punto, la Pretor no es indestructible ya que la UAC la describe como casi
y entre casi impermeable al daño y totalmente indestructible hay una diferencia abismal. Además de que también se afirma que la Praetor es especializada en lidiar con la esencia infernal y la energía Arcane, lo que lo vuelve mucho más resistente al ataque de muchos demonios. En diferencia al testamento de Doomslayer, la UAC hizo pruebas. No dudo que el armamento que hayan utilizado haya ido desde armas balísticas, explosivos, plasma, cañones de rieles o incluso energía Argent. Pero entre un subjetivo testamento de un demonio y las objetivas pruebas de la UAC, la balanza se inclina a mi favor. Pues una cosa es la prueba o experimento. How could this happen? Does anyone else know about this? No, sir. Y otra cosa muy diferente es un testimonio. ¡Un niño flotó sobre mí! Supuestamente esto prueba que es casi indestructible. No obstante, esto no tiene ninguna relación. Para empezar, impermeable no tiene nada que ver con eso. En este caso hablamos de un objeto, así que obviamente tomaremos la primera definición, es algo que no permite el paso de la humedad u otros líquidos. Esto en el contexto, habla sobre que el traje de Praetor casi no permite que el daño llegue a su usuario, pero el mero hecho de decir casi no implica para nada que no sea indestructible. De por sí evidentemente siempre la fuerza que se le aplique tendrá que llegar de cualquier forma al usuario, claro que el traje la disminuye y absorbe gran parte del impacto, pero también el usuario recibe daño, simplemente es eso, no desmiente en lo más mínimo nada de lo narrado sobre el traje, ni tampoco hay incoherencias. Y bueno, no hace falta decir que en ningún momento vemos al traje de Praetor con algún tipo de daño. ¡Voló un auto con su rayo láser! Pasemos a su fuerza. Para empezar, es sin duda alguna mayor e inconmensurable, pues enfrentó a múltiples titanes, entre ellos al más poderoso del infierno. El Slayer lo enfrentó únicamente con sus manos y fue capaz de masacrarlo hasta que solo quedaron sus huesos. Y cabe aclarar que los titanes son seres primordiales del caos, heraldos del fin de los tiempos, y al ser seres primordiales del caos no pueden morir. Y, aún así, el Slayer logró matarlo con sus manos, y si fue solo con sus manos, Hugo Martín ya confirmó que no usó el crisol. Además, en los testamentos jamás se hace mención del uso de armas, excepto por el final, pero eso fue después de la batalla con el titán. Lo del icono del pecado dice lo siguiente. Bueno, como siempre, Doom deja varias cosas a la interpretación y ciertamente incluso viendo al icono del pecado de un modo más realista sigue siendo realmente impresionante. Si tomamos al icono del pecado con una función similar a la de los titanes, es decir, heraldos de la destrucción, esto no quiere decir que necesariamente el propio icono del pecado sea quien causa la distorsión. Me explico. Viéndolo de un punto de vista algo más realista y lógico, o bien puede ser que, como dice el analista de Doom, es mera presencia del icono del pecado lo que distorsiona la realidad, o también puede ser que al ser un heraldo, el icono del pecado funja como punto de nexo o blanco para dar el golpe final. ¿En base a qué digo esto? Cito textualmente: si se permite que continúe, provocará una total devastación de la Tierra seguida por un colapso del espacio-tiempo alrededor de este planeta. El agujero negro resultante acabará por tragarse todo nuestro universo. Así que, si bien te doy la razón de que el icono del pecado puede distorsionar la realidad y destruir el universo, o al menos la Tierra, esto lo hace con un agujero negro. El detalle es que claramente dice, si se le permite que continúe. El detalle es que Doomslayer no se lo permitió. A ver, para empezar, decir que le tomaría tiempo es absurdo. El mismo Samuel Hayden trata al icono del pecado como una amenaza urgente, así que sería muy poco el tiempo que le tomaría. Igualmente esto escalaría como mínimo a la resistencia del icono del pecado a un nivel universal, y mera lógica al Slayer, ya que este absorbe el poder de sus enemigos caídos. En el libro de lore se menciona al icono del pecado como un devorador de mundos, y el Ark también lo llama un devorador de mundos. Y como sabemos, en el infierno solo gobiernan los fuertes. Por lo que el icono del pecado se tuvo que ganar esa reputación mediante hazañas, lo que nos indica obviamente que él ya devoró otros universos, y tuvo que sobrevivir a su destrucción. Además, el escaneo en sí mismo menciona que el icono del pecado es tan poderoso que solo su presencia ya llevaría al universo a su destrucción. Nunca se menciona una diferencia entre su hacks y su fuerza física.
y aplicando que cada universo tiene infinitas líneas temporales e innumerables dimensiones paralelas, esta hazaña es de un nivel megaversal. Entonces, también sumado al hecho de que el Slayer puede absorber el poder de quienes asesina, fácilmente superaría lo inconmensurable, pero ¿qué tanto es esto? Entonces, lo máximo que llegaría a ser los titanes sería hiperversal, pero ¿por qué deberían serlo? Pues básicamente, podían consumir dimensiones con su presencia y destruir la realidad misma, además de que eran un peligro para toda la existencia. Y nuevamente, entramos a la presunta fuerza del Slayer. Ser el heraldo de, por ejemplo, el caos o la destrucción no necesariamente significa que estos dos conceptos sean conceptos vivientes, como sería, por ejemplo, la eternidad o la muerte en Marvel, sino que los titanes bien pueden ser banderas de un triunfo ante la invasión del infierno. Ahora, en cuanto a que el Slayer haya matado a uno o más titanes, esto no es una hazaña de fuerza. Sí, claramente te dicen, Slayer asesinó al Magnífico, un titán increíblemente poderoso desde el vamos. Pero, ¿cómo lo logró? Porque te dicen, Slayer asesinó al titán, pero ¿cómo? Nuevamente, usando la lógica, lo veo similar al caso de, por ejemplo, los lobos cazando un alce o un bisonte, o bien las orcas cazando una ballena. Es probable que el Slayer haya derrotado al titán en un combate por desgaste, pues por poderoso que sea el titán sigue siendo propenso al daño físico. Claro, una representación de eso podría ser su batalla final con el icono del pecado al final de Doom Eternal. Si en cambio, por ejemplo, el códice te dijera: entonces el Slayer, todo mamadísimo, agarró al titán por la patita y lo zarandeó como petate. El Slayer, usando sus brazos mamadísimos, y lo logró lanzar hasta la estratosfera. El titán se partió la madre contra el suelo y ni con cicatricure pudo cenar. Entonces el Slayer le dio el tiro de gracia con el crisol y se tomó una foto con el Face. Ahí sí, entonces te estaría describiendo el cómo y te daría una hazaña de fuerza, y más que clara. Pero de nuevo, deja todo a la interpretación. Seguramente el Slayer, dadas las mecánicas de juego, que también se justifican en el lore, el Slayer terminó debilitando al titán y llegó a un punto en el que este ya no pudo seguir luchando. Entonces ahí fue donde el Slayer le dio el tiro de gracia. Aunque bueno, como nota de lado, en el video posterior dejas un clip en el que declaran que el Slayer usó solamente sus manos para derrotar al titán, pero de nuevo no mencionan cómo lo hizo. Digo, igual se le metió por la oreja y lo desmadró el cerebro a hostias, tío, y le causó un derrame cerebral o algo por el estilo. A ver, en resumen, tú necesitas que te digan todo detalle a detalle, XD. A ver, si bien te doy la razón en que no se nos dan detalles de la pelea, se describe en sí como una feroz batalla, lo cual nos indica que sí estuvo pareja, y el Slayer en ese momento de la historia ni siquiera tenía armas, así que es más que deducible que si lo supera o iguala en fuerza. No obstante, esto es irrelevante, como dije antes, el Slayer absorbe el poder de quienes asesina, así que independientemente de cómo mato al titán, al absorber su fuerza escalaría a su nivel, aunque actualmente ni siquiera le doy una escala muy alta. En general en este vídeo digo muchas cosas tontas en las que no estoy de acuerdo actualmente, pero creo que tú, mi querido jefe de la ansiedad, dices estupideces aún mayores. Pero, ¿por qué son todos los titanes así de poderosos y no solo el de los testamentos? Pues básicamente todos los demonios usan algo llamada esencia infernal, y dicha esencia posee un poder inconmensurable. Pero entonces los demonios como Imps deberían también ser así de poderosos, pero mueren mucho más fácil. Y acá también hay una explicación, y es que los demonios no usan el 100% de la esencia, o sea solo usan una pequeña parte, por eso no todos los demonios son igual de poderosos. Los únicos que sí podrían usarla en su totalidad son los titanes, pues son los únicos que demostraron un poder inconmensurable. Lo que adjuntas acerca de los titanes dice lo siguiente: los demonios que permanecen en Urdak han corrompido lo que alguna vez fue un reino sagrado y amenazan con usar la dimensión superior como un nuevo camino para la conquista si no son desterrados. Toda existencia estará en riesgo. Así que si bien te doy la razón en que los titanes del infierno son una amenaza de nivel universal, o bueno, en este caso multiversal, eso sí es cierto,
El Scream menciona que es por su corrupción y su conquista, no a su destrucción, pues el infierno es un universo conquistador. De nuevo, esto está libre de la interpretación. Aquí debo de admitir que si tienes razón, el infierno y los demonios únicamente conquistan, o más bien, consumen. La única vez donde se menciona directamente la destrucción es con Dobot. Respecto a lo que pones de la esencia infernal, honestamente me da tremenda paja. Explícitamente dice que los centinelas ascenderían a un plano superior de la existencia y fueron empoderados consiguiendo capacidades inconmensurables. De resto no hay nada más para decir, así que prosigamos. También acabo con el titán que atacó Tarasnava, del cual era descrito como invencible, pues nada del armamento Argenta lograba hacerle daño. Por lo que entonces sabemos hasta ahora que el Slayer podría superar la escala hiperversal. Si estás evaluando la fortaleza física, cosas como las habilidades especiales no vienen a cuento. Eso de entrada, el Slayer no tiene una fuerza así de exagerada. El hecho de que Doomslayer pueda absorber la esencia de sus enemigos se puede referir y con ello justificar la mecánica en la que el Slayer puede recuperar salud, armadura y munición. Es decir, Slayer puede absorber el poder de los demonios que asesina, pero esto no significa que la fuerza de cada enemigo destruido por él se sume a la suya. Jajajaja, amigo, vuelve a leer el escaneo, dice explícitamente esto. Pues solo él podía extraer fuerza de sus enemigos caídos, y su poder seguía creciendo, rápido e imparable. Y si nos vamos a poner a justificar mecánicas con el lore, esta mecánica es mucho más lógica tomando en cuenta lo siguiente. En el libro de arte conceptual, se menciona que el Slayer interactúa con aberraciones efímeras en la fábrica de la realidad, reflejos revueltos del mundo físico, y el Slayer moldeaba estas con su mente, así que ahí tienes una justificación mucho mejor de por qué puede recuperar escudo, salud y munición al matar demonios. Simplemente altera la realidad para abastecerse. Nunca se menciona que esto se aplique para ello, e igualmente nunca se dice que el hecho de extraer la fuerza de sus enemigos caídos solo se refiere a recuperar salud. Ambas son meramente suposiciones, pero una mucho más lógica que la otra. O no necesariamente. Y si bien el códice menciona, pues solo él podía extraer fuerza de sus enemigos caídos y su poder seguía creciendo, rápido e imparable. Nuevamente esto queda sujeto a la interpretación. El poder de la voluntad le da al Slayer un poder potencialmente infinito. El Slayer entre más pelea con demonios, más ira, más voluntad y por tanto más poder va a tener. De hecho, bajo esta misma premisa podríamos interpretar que el Slayer se dejó guiar por el fragor de la batalla y como dice el códice, insaciable, incluso tras derrotar al grandioso, el caminante del infierno buscó víctimas en las tumbas de la fortaleza de sangre y cegado por su fervor cayó en el engaño. Los sacerdotes derrumbaron el templo sobre el Slayer y lo sepultaron. Básicamente le tendieron una trampa precisamente por ese mismo motivo. Su ira le concedió un poder enorme y básicamente iba en racha. Pero, como el mismo códice lo menciona, los sacerdotes lo sepultaron derrumbando el templo de sangre. Así que si bien el Slayer es increíblemente fuerte, ni de pedo llega a una escala hiperversal. Así, si tuviera esa fuerza tan exagerada, un templo, por pesado que sea, no le representaría un problema para poder salir. Y no vale a decir, con un guionazo. A ver, para empezar, el poder del Slayer no se basa en su voluntad. Lo que pasó es que según Hugo Martín, la máquina de la divinidad solo desbloqueó el poder de Doomguy, y a su vez le dio parte del alma de la bot. Nunca se menciona que su poder se basa en su voluntad. Ahora, seguro sacarás el escaneo donde se menciona que le dieron un poder equiparable a su voluntad, pues déjame decir que dicha traducción está mal. En realidad dice lo siguiente. La Madre Dios bendijo al forastero con una velocidad y un poder para igualar su voluntad. Es decir, simplemente se volvió tan poderoso que su poder logró igualar su increíble voluntad. O sea, si la voluntad de Doomguy era un 10, y su poder un 5, gracias a esto su poder ahora sería un 10, igualando a su voluntad, mas nunca se dice que su poder sea dependiente de su voluntad. Respecto al templo, ajajajajaja, a ver, esta anti-hazaña de por sí es un outlier, o sea un valor atípico. Pero más allá de eso, en sí la anti-hazaña es incuantificable. Si bien es verdad que le derribaron un templo, te recuerdo que esto ocurre en el infierno, un reino ilimitado por los límites del espacio, el tiempo o la dimensión.
que es incluso superior a Urdak, y en general está más allá de la dimensionalidad, así que cosas como la física 3D son irrelevantes en este lugar. Para ver bien a fondo sobre el infierno vayan a ver mi video remake de la cosmología, pero en resumidas cuentas, no es ni mínimamente cuantificable esta anti-hazaña. Tomarla como meramente una hazaña de nivel edificio no sería más que una falacia de apelación a la incredulidad. Así que no es suficiente para desmeritar al Slayer. Porque una de dos, o realmente tiene una fuerza así de exagerada y por algunas razones el Slayer no usó esa fuerza tan absurda, o no tiene tanta fuerza como tú dices. Tú dirás que es un guionazo, pero la narrativa y la lógica dice que no tiene una fuerza tan colosal como afirmas. Algo que sí coincidimos es que no todos los demonios tienen las mismas escalas de poder con el uso de la esencia infernal, cosa que sí se menciona en la historia de los centinelas. Puede ser similar a los caballeros del zodiaco. Los demonios de más bajo rango pueden utilizar una cantidad menor de la fuente ilimitada de poder, y los mayores a su vez pueden utilizar una cantidad de poder mayor. Pero nuevamente el Argent y la esencia infernal sean una fuente de poder ilimitado, no significa que cada uno de los ataques de los demonios utilicen sea infinito, o que puedan aumentar sus capacidades en esta misma proporción. Son infinitos diferentes. En cuanto a lo que dice del titán, es lo siguiente: y si bien estamos de acuerdo en que por el uso de la energía Argent las armas de los centinelas deben ser muy potentes, no se describe nada del armamento utilizado para atacar al titán hasta donde yo vi. Quizá las ballestas centinelas hayan sido sus armas por elección, pero es que hay un pequeño problema con eso. Los titanes son gigantescos. Dreadnought era seguramente colosal, pues se describe prácticamente como el más grande y poderoso y que arrasaba Taras Nabad. Pero de haber usado las ballestas en su contra, el tiro de estas armas son de efecto concentrado. Por muy caliente o poderoso que sea eso, un ataque de energía calorífica concentrado en un muy pequeño punto no le hará el suficiente daño al titán, pues porque es gigantesco. Es como querer matar un elefante con agujas. Pero mejor vayamos a su velocidad. Aquí es interesante, verán todos los Makers poseen una velocidad inconmensurable. ¿Por qué digo esto? Pues como verán en este scan, eran capaces de moverse libremente por el espacio-tiempo. Pero esto es suficiente para decir que el asesino tiene una velocidad inconmensurable. Pues si no les es suficiente, aquí van más pruebas. Prácticamente podía viajar en el tiempo, y literalmente es llamado The Time Walker. En cuanto a su velocidad, mencionas que es inconmensurable. Esto en base a que presuntamente es superior a los Maker y estos pueden andar en el espacio-tiempo. No, a ver, no. De entrada, eso ni siquiera es una hazaña de velocidad, pero esclareceré por qué más adelante. No hay nada en el códice que yo haya visto que haga mención de su velocidad, solo se dice que le fue concedida una fuerza y velocidad temibles. Esto tras la máquina de la divinidad, obviamente. Pero vamos a ver qué pruebas tienes de eso. Y sigo sin entender por qué oscilas entre el inglés y el español. Porque sencillamente algunas cosas están mal traducidas, cambian el contexto o sencillamente dan a entender algo totalmente diferente. Por eso preferiblemente suelo usar scans en inglés, no tengo mucha confianza hacia las scans en español. Durante la historia de los centinelas, ciertamente sí se menciona que los Makers son capaces de viajar por el tiempo y el espacio, pero no indica que sea gracias a su desplazamiento. Más bien esto sugiere que lo logran gracias a su tecnología, portales mayormente mencionados en el códice, cosa que no se menciona ni una, ni dos, ni tres veces, sino 11 veces en la historia de los centinelas. A ver, leí un chingo de veces la historia de los centinelas, y en ningún momento recuerdo haber leído que dijeran algo como que los Makers usaban portales para moverse, pero incluso aunque los usaran, vamos a ver el contexto, los centinelas están sorprendidos ante la llegada de estos seres luminosos y aparentemente divinos, y están tratando de describir de la forma más específica posible lo que están viendo, y por eso justamente mencionan que se pueden desplazar en el tiempo y el espacio. Si usaran portales ahí mismo lo habrían indicado. En todo caso me gustaría ver esas 11 menciones, que como has de saber fueron muy de la mano con los Makers. Flash ciertamente sí puede viajar en el espacio-tiempo gracias a su velocidad, claro, pero aquí también entra la Speed Force. Rick Sánchez también lo consigue gracias a su pistola de portales. Incluso en Halo existen los viajes en el tiempo, pero esto es gracias al del espacio. El hecho de poder viajar entre dimensiones en el espacio-tiempo no es prueba de tener una velocidad inconmensurable. Como mucho se menciona, son portales.
Esto no es que sean intrínsecamente veloces. Ahora, el hecho de que le llamen Time Walker, caminante del tiempo, no significa que sea tan veloz para lograr dicha proeza. ¿Por qué le llaman así? Esto se narra en la parte 9 de las historias de los Centinelas, y esto es un apodo o sobrenombre. De hecho, también le llaman el Gran Slayer. Que los Centinelas de la Noche le apoden o le llamen el Time Walker no significa que el Slayer tenga un control del tiempo o algo así. Y además de tener esa habilidad, rompería totalmente la narrativa de la historia. Pero siendo más creativos, podrían llamarle así porque, no sé, porque siga a los demonios a donde sea que vayan. Los portales les permiten andar en el espacio-tiempo. Quizá esa sea la razón por la que le llamen así. Es como decir que puedo volar por mí mismo porque sé conducir una avioneta. O que puedo correr a 120 km por hora porque me subo a un auto. No, nada que ver. A ver, estoy perfectamente de acuerdo con que al ser solo un apodo, es insuficiente para demostrar que puede realizar una proeza de ese calibre. No obstante, esto no es una evidencia única, es de apoyo, está para reforzar otras evidencias. Verás, en los testamentos del Slayer, que ya mostré que son literales, no hay exageraciones ni lenguaje florido, que en todo caso recae sobre ti demostrar que lo es. Se narra que él atravesó el tiempo mismo. Esta hazaña es inconmensurable. La mención como el caminante del tiempo es solo un apodo, pero sirve para reforzar esta idea de que el Slayer puede moverse a través del tiempo. Pero sigamos ahora a su mejor y más grande hazaña. Mató a Dabot. Y por si no fuera muy obvio, al Dabot ser el creador de toda la existencia, también podría destruirla, pero por si las dudas aquí les dejo unos scans para probarlo. Entonces, Dabot con eso sería Megaversal bajo, pero ya pasemos a su mejor hazaña. La mejor hazaña de Dabot sin duda alguna fue crear el infierno, una dimensión viviente, sin límites, de un tamaño infinito que trasciende todas las dimensiones. Esta hazaña sí es de un nivel ultraversal. Vemos cómo Dabot pudo crear sin problemas una entidad que trasciende infinitas dimensiones, y Dabot por lógica debería ser más poderoso que el infierno, por lo que, si el Slayer se enfrentó y mató a un ser ultraversal alto, o mínimo ultraversal. Ahora, una de sus hazañas más impresionantes es poder... Joder, estoy harto de leer siempre esa mierda. El Slayer no perdió sus poderes al final de su batalla con Dabot. Hugo Martín ya explicó el final de The Ancient Gods, y solo dice que el Slayer se desmayó por perder su propósito. El Slayer es en sí mismo el concepto de protector, y según Marty Stratton, siempre habrá un Slayer y siempre habrán demonios, y solo ponte a pensar. El Slayer perdió literalmente todo, perdió a sus hermanos centinelas en el infierno, perdió su propio universo, ya que la Tierra que vemos en juegos actuales aparentemente no es la original, así que el Slayer no tiene familia siquiera. También perdió a su coneja Daisy, que era lo último que le quedaba en la vida. Literalmente toda la historia original de Doom se basa en Doomguy buscando venganza por la muerte de su coneja. Está claro que al acabar con su venganza, y directamente erradicar la amenaza del infierno de forma aparentemente permanente, el Slayer se derrumba al simplemente ya no saber qué hacer, no tiene propósito de existir, no le queda ninguna razón para seguir viviendo. Haber derrotado a Dabot, que a todas luces es una hazaña más que impresionante. Pero ¿esto le da al Slayer una fuerza hiperversal? La respuesta corta es no. Pero hablando de nuevo de su velocidad, resistencia y fuerza, ¿de qué nivel es Dabot? Pues al ser ultraversal, tendría una fuerza, velocidad y resistencias irrelevantes, y Doom Slayer pudo derrotarlo sin problemas, lo cual prueba dos cosas. Uno, el Slayer antes de su pelea ya superaba por mucho la escala irrelevante. Dos, el Slayer al matarlo se volvió infinitamente más poderoso. Por lo que no es descabellado decir que vencer a Dabot haría al Doom Slayer ultraversal alto. Lo que dice el señor Oscuro es lo siguiente. Y ha llegado la hora de ajustar cuentas. Así como todo fue hecho por mi mano, será deshecho ahora, empezando por ti. Bien, si bien es un hecho que poder crear un universo es la muestra de un gran poder, pero que pueda crear un universo o más no implica necesariamente que su resistencia, fuerza, durabilidad y velocidad sean necesariamente equiparables. Por decir un ejemplo, Franklin Richard literalmente puede crear universos de bolsillo, pero si vas y le metes un plomazo por la espalda, lo mataste. Nuevamente Rick Sánchez también creó un microuniverso,
y posteriormente una de sus creaciones crearía un universo. Pero al llegar Rick a estos universos, Rick se tiene que ajustar a las leyes físicas de estos universos. Alguno podría decir que es ilógico comparar a Rick con Dabot, pues Rick es alguien que está más apegado a la realidad como la nuestra, pues ciencia. Por lo que si bien un creador de un universo no necesariamente se rige por las mismas leyes físicas de su universo, bien puede ser que para poder ingresar al mismo universo tenga que ajustarse a las leyes físicas. Digo, esto es meramente especulativo. Sea cual sea el caso, de nuevo, no por crear algo significa que tú seas tan resistente como ese algo. Por decir un solo caso, no porque yo haya construido un muro, por ejemplo, significa que voy a ser tan resistente como este. Pero qué mierda acabas de decir. A ver, no es lo mismo crear algo de la nada, con un poder intrínseco, que meramente construir algo, son cosas muy diferentes. Y bueno, explícitamente Dabot afirma poder destruir toda la creación, pero seguramente dirás que no. Dabot no puede usar su poder en batalla, bla bla. Amigo, literalmente Dabot luchó contra el Padre, su batalla fue tan brutal que partió los cielos e hizo temblar todo el infierno, y el infierno es en sí mismo una extensión del Señor Oscuro, que puede moldear con sus emociones, así que Dabot escalaría de una estructura / entidad de nivel universal, que al estar encima de lo que son los conceptos de espacio y tiempo, meramente la fuerza es algo irrelevante para él, ya que sin espacio ni tiempo no puedes calcular la fuerza. La explicación del infierno como universal es bastante larga, así que repito, vean mi video sobre la cosmología de Doom. No porque Dabot haya creado un universo o más, significa que necesariamente que tenga algún nivel físico en esta misma escala, pues como mencionan los serafines. Y ya sé que el Padre no es el verdadero creador de todo, sino Dabot, pero se entiende mi punto. Hablando de otros aspectos, como su durabilidad, es totalmente infinita, él no necesita dormir, comer, ni nada, pues luchó contra demonios por eones sin el más mínimo descanso, al ser incorruptible es inmune a enfermedades, el control mental etc., además de ser inmune a la distorsión de la realidad, pues enfrentó sin problemas al icono del pecado, el cual estaba destruyendo todo el espacio-tiempo y la realidad, con su mera presencia en la Tierra. Y que el Slayer haya derrotado a alguien con un poder X cosa versal, no implica que lo haya hecho por ser más poderoso. No necesariamente, al menos. De hecho, el mismo gameplay podría responder esto. Causa un daño de manera gradual. No tiene por qué acabar la pelea de un único golpe. Por decir un ejemplo en Halo así de exagerado, el jefe maestro derrotó al Heraldo de la Verdad, una especie que sobrevivió a los disparos de los Halo. Los Halo tienen un alcance de escala galáctica y por tanto si los Alan y pudieron sobrevivir a los anillos de Halo, significa que el jefe maestro tiene un nivel de fuerza galáctica. Claro que no, ¿verdad que no tiene sentido? Con un análisis así de efímero y con una escala de poder deja totalmente de lado el contexto, obviamente todo se sale de control. Otro ejemplo, el jefe maestro hizo estallar la estación Ungelding Hierophant. Por tanto, su nivel de poder es de nivel ciudad alto. ¿Verdad que sigue sin tener sentido? Solo te quedas con el hecho, pero no tomas en cuenta el desarrollo de la hazaña o el contexto. Y si Dabot podía borrar todo el universo si él quería, ¿por qué no lo hizo? Asumiendo que el Slayer sea realmente inmune a eso, que al menos tu supuesta prueba no prueba nada. Si Dabot quería, simplemente había borrado todo y el Slayer se quedaría flotando en la nada. Y esto podría ser debido a tres cosas. A ver, esto es meramente un caso de estupidez inducida por la trama. La estupidez inducida por la trama, o PIS para abreviar, es un término que se usa para referirse a los eventos en una historia que contradicen las capacidades normales de un personaje para el propósito de la trama. Por ejemplo, si un villano generalmente competente e inteligente hace algo estúpido como no matar al héroe inmediatamente cuando tiene la oportunidad, y eso permite que el héroe gane, ese sería un ejemplo de PIS. O incluso si realmente queremos una justificación dentro de la historia, pues aquí te doy una. La razón de no hacerlo es directamente el Slayer. El mismo Dabot dice que luego de matarlo va a destruir toda la creación, solo que decidió esperar a primero acabar al Slayer. ¿Por qué haría esto? Un simple razonamiento, Dabot desde siempre luchó por venganza, él mismo dice que está por vengarse, claramente su objetivo no está en solo destruir la creación de un golpe, él quiere su venganza.
El infierno es solo una extensión de Davot, y el infierno tiene una crueldad sin fin, y Yekat fue transformado así por Davot. Básicamente, Davot es quien tiene una crueldad sin fin, producto del odio, sufrimiento y rencor que sintió luego de ser traicionado. Con esto sobre la mesa, es más coherente y lógico que Davot simplemente quisiera vengarse primero, y luego erradicar la creación. Estas dos respuestas son válidas por igual, y aquí yo no hago ninguna suposición, simplemente doy una explicación con evidencia y lógica, a diferencia de lo que tú haces a continuación, que es pura mierda realmente. 1. Hubo un guionazo y Davot se negó a usar ese supuesto poder. 2. No puede hacerlo porque al entrar en su creación se tiene que ver forzado a acatar las leyes físicas de su universo. 3. Su poder radica únicamente en la creación y no en la destrucción, y al utilizar esa armadura mecánica es prueba de que aunque su poder para crear es inmenso, su cuerpo es entre comillas frágil. Puede ser alguna de las tres o todas las tres en su conjunto, esto es meramente especulativo. Y de nuevo, que X personaje le gane a Y personaje no necesariamente indica que X personaje sea más poderoso y que Y personaje. Es el clásico arquetipo de la historia de David contra Goliat. Además, es inmune a... Entonces, ¿el Slayer es físicamente irrelevante? No. ¿Durabilidad infinita? Pues sí, eso sí. Inmune a enfermedades y control mental, al menos por parte de los demonios hasta donde se ha comprobado, sí. Inmune a la distorsión de la realidad, nada prueba eso, pues el icono del pecado no detonó el agujero negro. A ver, respecto a esto, el icono del pecado ya estaba alterando la realidad, y de hecho me gustaría agregar lo siguiente. No se ve afectado por el tenue orden de fragmentación de la realidad, y bueno, escala por encima del infierno, el cual literalmente existe más allá del multiverso, y para ir aclarando ya, sí, el Slayer sí trasciende el tiempo y el espacio, es mero power scaling, el Slayer es en sí mismo un primordial, así que debería ser comparable a Davot, el cual, bueno, literalmente se pasa por los huevos la realidad. Davot es el primordial del infierno, y según Vega, él es el Slayer pero en su propio mundo, y esto se refuerza con el hecho de que literalmente es el concepto de protector, y existe solamente para proteger la dimensión de la Tierra. ¿Trasciende el tiempo y el espacio? No por sí solo. ¿Es inmortal? Pues sí, su inmortalidad más bien sería una mezcla entre tipo 2, 3 y 4. Pues si bien no muere con simples heridas, su sustento son sus enemigos y a su vez el poder le fue concedido por un ser externo, en este caso Davot. Y lo que dice el códice de la máquina de divinidad es esto. Y además tiene manipulación del destino. Y acá me voy a extender un poco. Su existencia en todas las líneas de tiempo es la única constante, a pesar de todos los futuros posibles y las diferencias entre ellos. Junto con la destrucción de los Makers por su mano. Esto no es solo algo único, en realidad puedes encontrar evidencia de esta habilidad en Doom 2016. Esto también se representa en el lore de Doom Eternal, que, durante su conquista contra el infierno junto con la ayuda de los centinelas de la noche, les trajeron la perdición y en realidad quedó claro que se debe al poder del Doom Slayer. Control del destino. Pues, a ver, en base a lo que dice el códice de la máquina de divinidad, y encima de todo lo que le rodea a los Makers, puede ser que efectivamente Slayer tenga esa manipulación del destino. O pues simplemente puede ser que Davot ya lo había elegido desde antes de que siquiera Dunga lo supiera. Similar al caso de Dios bíblico con Abraham, por ejemplo. En tal caso, no sería control del destino del Slayer, sino de Davot. A ver, aquí ya directamente te fuiste al carajo, no hay evidencia de ello, de hecho la mayoría de tus refutaciones se basan en solo suponer cosas que nunca se dicen, y de hecho sí te puedo demostrar que Davot no solo no hizo eso, sino que era totalmente incapaz. Como sabemos, el poder de un primordial viene de tener forma física, sin esta solo se reducen a susurros como cuentan de forma explícita. Y el padre, otro primordial como Davot, dice que si recupera su forma física conseguiría de vuelta todas sus facultades, así que Davot al tampoco tener forma física, tampoco tenía sus facultades, así que sería incapaz de realizar una manipulación del destino a escalas tan altas, así que esto ya sería algo intrínseco del Slayer. Cosa mucho más congruente, pues él es Dios en su universo. Y que si gracias al Slayer los centinelas le ganaron terreno a los demonios, pues claro, tienes a un tipo especializado en matar demonios
que se nutre con sus enemigos y que encima tiene capacidades físicas que dependen del odio y la rabia a sus enemigos. Y encima es casi invulnerable, pues ¿cómo no vas a ganarle terreno a los demonios? No es que el Slayer tenga una clase de aura de victoria que afecta a los Centinelas de la Noche, solo que el Slayer es demasiado bueno para matar demonios. Y por último, solo me quedaré con un punto de tu video, argumentos estúpidos sobre el Doomslayer. Si el Slayer es tan resistente, ¿por qué lo pueden desmembrar los imps? Si es tan fuerte, ¿por qué los pueden despedazar los imps? Bueno, aquí sí te doy la razón. Es mero gameplay y uno de tus argumentos es que al seguir vivo esas muertes no son canon. Sin embargo, sí pueden serlo por tu argumento de que cuando mueres el personaje regresa al principio, es decir, los demonios sí pueden despedazar al Slayer, pero como revive, entre comillas, pues realmente sí podría matar. Obviamente eso no es sencillo, es mero gameplay y quizá utilizaron esas mismas animaciones de lo que iba a ser Doom antes, que lo conocemos hoy en día como Doom 2016, una invasión de la Tierra pero con personajes humanos comunes. Quizá simplemente utilizaron esas animaciones como una patada de gol. Contra argumentos. Hay 3 puntos que quiero dejar bien claro. Yo no lo hago, de hecho me gusta muchísimo. Ciertamente no tanto como Halo, Warcraft o League of Legends. También esto tengo que entender porque en la programa de juegos de ciencia ficción que hay, o al menos con personajes de la tipo armas de poder, Doom y Doomslayer son mis segundas sagas en morir, al menos de este tipo, dejando atrás a otras franquicias que me gustan como Dead Space, Axis, Warcraft y Warhammer 40.000. Así que si me atacas como un hater de Doom, directamente eres un necio. Ahora sí, repito por última vez, no soy un hater de Doom, ni de Doomslayer, simplemente mi criterio es distinto. Dado que el códice no te dice nada en específico, muchas cosas se quedan abiertas a la interpretación, estableceré con escalas más terrenales y más fáciles de cuantificar. Ahora sí, mi análisis personal. Número 1, fuerza. En mi video dije que de no utilizar el poder de la voluntad, es decir, de no luchar contra demonios, estaría a la par del jefe maestro o incluso más. Por lo que Doomslayer en escala de la fuerza de Marvel sería un aproximado entre clase 60 y clase 80, es decir, su fortaleza física estaría a la par de, por ejemplo, algunas versiones de la Capitana Marvel o Rhino, por lo que dejaría bastante atrás a algunos personajes como Venom, Carnage, Wolverine, Spider-Man, Capitán América y algunas versiones de Iron Man también. Y esto con relativa facilidad. Pero tampoco podría equipararse a Thor, Hyperion y bueno, y por decir un personaje muy conocido de DC, estaría a la par en fuerza con por ejemplo la Mujer Maravilla. Ajustando su velocidad a la capacidad humana sería bastante más rápido que el actual hombre más veloz del planeta, Usain Bolt. Entre Doom de 2016 y Doom Eternal podríamos mediar su velocidad en 70 km por hora y que en diferencia a cualquier ser vivo o máquina no requiere de descanso o combustible, por lo que su estamina o durabilidad sería ilimitada. 3. Resistencia. Por la historia y las mecánicas basadas en el lore, su resistencia es complicada de calcular, pero haré varias conversiones que da gusto de cada quien elegir a su preferido. Utilizando el mismo ejemplo del ping, un ping en una embestida podría teóricamente generar una fuerza de impacto de 38.318 newtons. Y esto solo le inflige al Slayer un 30% de daño en promedio, por lo que requeriría un aproximado de 11 embestidas aproximadamente, por lo que el Slayer tendría una resistencia aproximada de 420.498 newtons. Si lo convertimos a kilogramos fuerza, nos da un total de 42.980.83 kilogramos fuerza. Esto es equiparable a que te caigan encima 7.173 elefantes africanos adultos de 6 toneladas. ¿Esto te parece poco? Bueno, ¿qué tal si lo convertimos a una explosión? Para no dejar un número tan largo, la explosión que se requiere para destruir el Slayer es suficiente para no dejar rastro de la Universidad Autónoma de México, o también conocida como la UNAM. Quizá no tanto como para resistir una bomba nuclear como la Tsar, pero no es una resistencia para nada despreciable. Y al igual como lo mencioné en mi video, no hay nada que hable de que tenga un reflejo humano. No mames, que carajo, esto es sin duda lo más estúpido del vídeo. Literalmente en el juego puede esquivar putos láseres Maker, y si nos vamos a material externo, literalmente esquivo un láser del ciberdemonio, hazaña calculada a niveles subrelativistas, créditos de esto a Truth Bullets, y bueno, no hace falta decir que obviamente tuvo que esquivar ataques de la bot, que también usa láseres los cuales presumiblemente deberían ser superiores a los de los drones Maker.
Logro equiparar la velocidad de Samur Maker, el cual es un serafín, y debería ser comparable a los demás serafines que literalmente volaron a través de la creación, y tomando eso en cuenta, luego se nos dice que Samur Maker administraba los proyectos del padre por toda la creación, así que es más que lógico que Samur haya volado por todo el multiverso, lo que implica recorrer la distancia infinita del universo, más sus infinitas líneas temporales e innumerables dimensiones paralelas. O sea, no mames, decir que el Slayer tiene solo una velocidad de reacción humana es de las cosas más estúpidas que vi hasta ahora respecto a Doom. Por lo que tendríamos a un super soldado que pueda afectar una masa, un peso que oscila entre las 80 toneladas, pueda moverse a una velocidad constante de 70 km por hora, que además no se cansa, y una resistencia que puede ser entre varias decenas de toneladas de fuerza, y con una explosión que necesite dejar totalmente devastado todo un área de una ciudad. Podríamos considerarlo nivel colonia. Como verás, incluso de manera más realista, Doomslayer sigue siendo impresionante. No necesitas exagerarlo tanto. Claro, porque exagerar a un personaje es tomar su lore como lo que es, y ser realista es tomar todo como mero lenguaje florido sin tener bases. Claro que sí, amigo, claro que sí. Y finalmente, se acabó esta madre. Pues bueno, debo de admitir que al menos tú sí tomaste el lore, algunas cosas que dices están bien, aunque en realidad omití casi la mitad del vídeo, principalmente porque como dije al inicio, él estaba refutando mi vídeo viejo de Doomguy que dura apenas 8 minutos, y bueno, no veo caso en defender argumentos que ni siquiera uso y que actualmente me dan asco. Ahora, también quiero disculparme un poco si llegué a insultar en el vídeo, realmente hice esto por enfado, ya que el weón me insultó en otro vídeo, y también hago esto ya que no quiero luego tener que lidiar con gente que joda usando este vídeo como excusa para desmeritar cualquier escalado superior del Slayer, y sobre todo para que no me jodan a mí con esto en un futuro. Aunque al menos una sí le acertó, la estamina, pero fuera de eso literalmente todo mal, y en serio, seriamente creo que este güey salió de Reddit, usa los mismos argumentos y quiere basarse en la física y etcétera. Y bueno, obviamente cabe aclarar que no tengo ningún odio contra el jefe de la ansiedad, las veces que llegué a ser grosero fue por puro enfado, honestamente él me da igual, yo ya había olvidado este tema hace tiempo. Y ahora sí, finalmente, creo que eso sería todo por este vídeo. Lamento haber tenido que cambiar de voz, me jodió mucho el textaload, y honestamente ver su vídeo más mi vídeo antiguo, me dio tanto cáncer que ni le eché ganas a la edición. Y como última cosa para decirles antes de irme, se vienen próximamente 2 vídeos importantes, el ansiado versus del Slayer contra el cazademonios Dante Esparda, y mi análisis definitivo hacia el Slayer. El versus será realizado gracias a mi amigo Yukio, y saldrá probablemente a mediados de diciembre. El análisis al Slayer seguramente saldrá ya en fin de año, o probablemente ya para 2023, y eso sería todo por este vídeo. Ojalá les haya gustado mis queridos youtuberos, y ya sin nada más que decirles, me despido youtuberos, cuídense.